Ajá, lo más probable es que tuvo, bueno, hay que examinar todas esas cuestiones, pero lo más probable es que tuvo una neuritis a ese nivel o una neuropraxia, que es una compresión, pero es algo que dependiendo de las circunstancias se puede medir. En cuanto a las más extrañas o las que menos, no es que menos sucedan, sino que son las más preocupantes, son obviamente la fractura en espiral, porque te puede seccionar el nervio, o como no te lo puede seccionar, sino que te puede lastimar brevemente el nervio, que con tratamientos y con operación mejora. También está lo que son las fracturas por abulsión. Imagínate un pico óseo, es un huesito, y el huesito va al tendón. Y esas fracturas por abulsión lo que pasa es que arranca tendón con hueso. Y Ouch. esas son las más así, más extrañas. Y otras típicas pueden ser también lo que son tendinopatías específicas, es decir, eh, epicondilitis lateral, epicondilitis medial, que son las típicas codo de golfista, codo de tenista. Ujú. En cuanto a cómo se puede prevenir, lo que todos tenemos que saber es que literalmente cualquier deporte, independientemente del que sea, es lesivo. Ok. Siempre es lesivo. O sea, hay que tener esa prioridad de que no porque sea lo que sea te puedes lesionar. O sea, pero no quiere decir que porque vayas a hacerlo te vas a lesionar porque sí. Las fracturas, o dependiendo de la lesión, literalmente Ujú. para mediarlas son por múltiples causas. Puede ser alimentación, puede ser por el entrenamiento, puede ser porque no has entrenado bien, que se llama fatiga. Puede ser por problemas, es decir, por ejemplo, si tuviste un día estresante, un día con ansiedad, depresión y estrés, todas esas cuestiones, aunque tú no lo creas, todas esas Correcto. cuestiones afectan al rendimiento deportivo. ¿Y a qué se traslada esto? A que te puedes lesionar mayormente. Claro. En este caso, la alimentación me imagino que es, obviamente, carencia de calcio, me imagino yo. ¿O No, no? no, lo que pasa es que cuando la alimentación es como tu energía, por así decirlo, y a nivel Ajá. endocrino suceden muchas cosas. Que si, por ejemplo, el músculo tiene que si tipos de calcio, que si cómo actúa la sinapsis, todas esas cosas, si tú no tienes una buena alimentación o no te estás alimentando a las horas que son, este, te puede influir en bajar el rendimiento. Y si bajas de rendimiento y tú te vas a tirar, por ejemplo, eh, una pronación con 50 kilos, que es lo que tú usualmente puedes hacer, Ujú. no lo vas a poder hacer, porque hay una deficiencia a nivel nutricional. Y entonces eso repercute en el rendimiento y lo que repercute en el rendimiento recurre a lesión. Claro. Es bastante interesante eso porque yo pensaba que solamente tenía que ver con el calcio. No, Eso es no. interesante, interesante obviamente tu conocimiento respecto a eso. Y afecta bastante el estrés y bueno, el estrés en el deportista es bastante complicado. Sí. Y por lo menos el sueño también. El sueño es prácticamente la hora en que tú recuperas lo que dañaste en el día. O sea, una falta de descanso de sueño 7 8 horas afecta bastante al atleta, No tanto las horas de sueño, sino el horario de sueño. al horario. Sí, Eso por... por ejemplo, si tú te duermes tipo 10 de la noche, 11 de la noche, estás en una hora promedio bien, porque nosotros tenemos el ciclo circadiano, que literalmente es como que la frecuencia cardíaca baja, el sistema endocrino se relaja, el sistema nervioso se relaja, que es lo usual que tu cerebro y tu cuerpo sabe como decir, ok, a esta hora ya es estas cosas, pero si tú duermes 3 4 5 de la mañana, tú vas alterando ese ciclo. Entonces lo que debería hacer es estar tranquilo y relajado, tu sistema dice, ay, ¿por qué no me he dormido todavía? ¿Qué está pasando? Entonces tengo que reactivar el sistema nervioso, tengo que reactivar el sistema cardíaco y todas esas cosas van afectando a la larga, pues. Ok, exacto. En este caso, a ver si sé algo. El ritmo circadiano tiene que ver, ejemplo, con la luz del día y de la noche, ¿cierto? O sea, cuando Exacto. ya Ujú. el, el organismo automáticamente, cuando oscurece, ya sabe que teóricamente es la hora de descansar y dormir Correcto. y viceversa la del sol. Es algo que, digamos que tiene años investigándose, pero no es de un conocimiento tan global como tal. Es correcto. Y que es la hora de que Exacto, uno se recupera también. exacto. Vamos a ver, para ti, ¿cuál es la lesión? Una pregunta, ¿cuál es la lesión más común que tú has visto en la mesa? O sea, digamos que sea a nivel de práctica o a nivel profesional. Para no decir siempre la misma, la típica que es fractura en espiral,
Podemos decir que las más típicas son una tendinopatía del pronador redondo o de los flexores del Ok. antebrazo, que son los de aquí, y la tendinopatía del flexor cubital del carpo, que es esta, que es la de esta zona. Esa, ¿tú viste el video que yo puse? Creo que fue la segunda promoción, que yo nunca la había visto, porque normalmente, repito, uno ve esa, la de espiral es la más común, Ujú. pero a mí me impresionó que la lesión de ese chico fue abajo y yo nunca la había visto. Esa lesión fea aquí abajo. Que la muñeca se le tuerce completamente, me pareció sumamente espeluznante. Habría que ver si, porque también aparte de fracturas, hay fracturas y luxaciones al mismo tiempo, que son las luxofracturas. Creo que fue fractura, creo. Toma, ahorita te la muestro por Instagram en la pantalla, pero creo que fue fractura porque se ve que se le desprende. Claro, el chico no demuestra tanto dolor, pero se vio sumamente espantoso. Nada, que esos detalles son... siempre habría que ver qué es lo que sucede, porque en la mesa puede suceder muchas cosas. Sí. Obviamente también las medidas de seguridad que obviamente saben los atletas, que obviamente lo que ellos saben, no tirar con el bíceps, el posicionamiento correcto de la mesa, saber cuándo es que tienen que, digamos, que rendirse, porque a veces se forzan Ujú. más de lo... De hecho, el propio Guido, él tiene un video donde él rechazó un combate, creo que práctica, que un tipo grande, y él le dice, no, le dice que no iba a tirar porque él, como experto, él sabía que podía lesionar a la otra persona. Claro, lo que pasa es que siempre cuando, por ejemplo, hasta en un AVE, su hueso y todo, primero hay que evaluar al deportista, ver si está capacitado en cuanto a su salud. Y segundo, a nivel funcional, si está todo correcto. Si no está todo correcto, hay que ver qué se puede hacer, porque tú mandas a un deportista a competir y no está preparado, es mayor el riesgo de lesión. Claro. Y en este caso, la química, porque sabemos que, ejemplo, cuando un atleta de estos que van supermutados, sabemos que, vamos a hablar de un culturista normal, Ujú. que son los que más se lesionan, porque obviamente el músculo crece, bueno, digamos que cuando no pasan una etapa, ejemplo, Arnold Schwarzenegger Ok, pasó, digamos, su época natural, su etapa natural, y luego ahí es que va a la química, pero ya su organismo se adaptó, ligamento, músculo, etcétera. Pero cuando una persona, que ahorita es muy común, que un chico usa jugos mágicos, entonces la persona, no, sabemos que no crece el músculo al mismo ritmo del tendón, el tendón es más lento, en este caso, a nivel óseo, eso podría afectar también. sí, güey, por ejemplo, bueno, si comparas a nivel de culturismo, bueno, y también a nivel de wrestling también, porque al final es algo, es un deporte y no todos sabemos que todo allá a ese nivel competitivo hay cosas que usan, pues. Pero una cosa importante, a pesar de que los anabólicos esteroideos, pues ese es el nombre que ellos tienen, Uh -huh. entre, obviamente, problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas nerviosos, o sea, entre muchas cosas que te hace, una de las peores cosas que hace es que el tendón lo vuelve frágil. Porque el tendón es fibra de colágeno. Y esa fibra de colágeno, obviamente, tú las recuperas, pero son lentas. Y obviamente se utilizan otras ayudas, que sí, suplementaciones con cuestiones que ayudan al colágeno y eso, pero al final de cuentas lo que hace el tendón es prácticamente ir volviéndolo más débil y lo va destruyendo poco a poco. Por eso es que usualmente tú ves en los de wrestling que se lesionan fácilmente, o siempre es tendón, o siempre no sé qué del tendón, fractura o tendón, o cuestión tendón, todo es tendón, por la misma consecuencia. Por eso es que se ven mucho las lesiones por tendón, que a nivel óseo afecta, sí, claro, porque al final recuerda que el tendón conecta al hueso, Claro, sí, claro. Pero entonces la RAT, tendón, supuestamente le van, supuestamente tendón, ¿verdad? Que es bastante como ujú, Morozov. Ahora, tendón. con respecto a la recuperación, digamos que sea muscular, sabemos que obviamente cada uno tiene su tiempo de recuperación, Ujú. desde la más grave hasta la más suave, ¿cuál sería el tiempo máximo de recuperación y el tiempo mínimo? Bueno, si hablamos a nivel muscular, dependiendo cuál fue, si hablamos de un desgarre y dependiendo de lo que haya pasado, puede ser tipo de entre 2 meses, 6 meses. El tendón es quisquilloso. El tendón si lleva tiempo, puede ser desde una semana hasta un año. Wow, bastante.
Y Así es. bueno, cuando es, por ejemplo, a nivel óseo, también. Y dependiendo de qué tipo también. O sea, hasta 6 meses para una recuperación, digamos que a nivel, obviamente, anatómica, y eso obviamente va a llevar más tiempo para Ujú, que vuelva a la mesa, levantar es peso correcto. y ser competitivo. Más o menos cuánto tiempo tardaría. Si es de tendón, puede ser de 6 a un año. Lo que pasa es que el tendón es recidivante, es decir, si tú te recuperas hoy o mañana, puede ser que en un mes o 2 meses vuelvas a recaer con la lesión. Pero no es que haya salido algo mal, sino que el tendón no se terminó de adaptar. Eso es lo que ocurre siempre. Se quita el dolor, se quita las molestias, se quita la inflamación, pero cuando es la capacidad de adaptación del tendón, no se ha recuperado. Y es donde fallan siempre los tratamientos o cuando vuelven a la mesa, es donde siempre ocurre el problema. Claro. Y en este caso, si mal no me equivoco, creo que la RAT tuvo una rotura parcial de tendón, si mal no me equivoco, cuando fue contra Leván. Ujú, Él se tiró 5 meses y ya era competitivo. Fue contra Prugni. ujú. ¿Eso es normal? O sea, él fue por encima de los niveles sobrehumanos de eso. ¿Cómo lo explicaría? No, recuerda que él lo operaron, si no me equivoco. Ujú. Obviamente el tipo de recuperación es más corto, pero en cuanto a ese tipo de lesión, que lo hizo, bueno, acuérdate también que usa células madre, muchas cosas que no todos tenemos al alcance, pues. Claro. Pero igual, o sea, para como dices tú, si hubo cirugía y hubo un tratamiento especial, igualmente para ser competitivo a lo grande, le alcanza esos 5 meses. O sea, es suficiente. No, no es suficiente, Es suficiente. No, porque porque un puede chico, volver a recaer. yo creo que fue a la derecha. No, porque justamente alguien que supuesto que ahorita en las redes sociales, cuando haces un video, haces cualquier cosa, cualquiera te comenta y nadie te muestra una chapa que si es médico, entonces te comenten pendejada. Y alguien me comentaba, y yo lo que estaba dando era una mala información, porque supuestamente hablaba de, claro, yo exageré también, de que una persona normal, según el tipo de lesión tipo la RAT, podría durar hasta un año. Yo me refería obviamente al Ujú. tiempo global entre recuperación física, anatómica, vuelta a la práctica y vuelta a la mesa de élite. No una persona normal como tú y yo, o como cualquiera Exacto. que no compite, digamos, es distinto. Entonces me crea esa duda. Está bien por ahí. Más aquí. Aquí sí hay preguntas por acá. Ok. Me busqué unas preguntitas por ahí. ¿Qué estructuras sufren más en el estilo de hook, gancho versus top roll? Bueno, aunque puede haber mucha discrepancia, yo Ujú. he dicho que la que más te puede producir una fractura humeral es el hook, pero el que hace Allison, Ok. por el tipo de movimiento. Y en cuanto a top roll, dependiendo de, que eso se llama brazo de momento, dependiendo de que, por ejemplo, si tú tienes el codo aquí, Ujú. aquí es mucho menos lesivo porque el brazo de momento es más corto, es decir, el torque que se genera, la fuerza que tú generas es menor porque estás en mayor ventaja mecánica, pero si estás así, con el ángulo más abierto, es más propenso a que ocurra la lesión. Perfecto. Ok. Y en este caso, el, el hook me imagino también, pues es que depende más de fuerza de bíceps. Ahí habría algún tipo de, digamos, de riesgo de lesión muscular, me imagino. No tanto, Sí, quizás no tanto hueso, sino muscular. es depende, porque por ejemplo, depende de qué tipo de jugo, tú sabes que hay personas que lo hacen distinto, pero uno lo hace distinto, por ejemplo, a Allison. Morozov lo hace distinto a Allison. Diría más que todo que es muñeca. Segunda instancia codo y de último hombro. Que está lo que es el pectoral, por ejemplo. Claro. Y en este caso, y con respecto a, bueno, menos que será más a nivel de hombro. Y con respecto, por lo menos, hacer el press, ¿qué tipo de lesiones pudieran existir con este tipo de movimiento? Por lo menos con el press, a nivel de pectoral y a nivel de flexores de muñeca. Mucha tensión, menos que mucha tensión en la muñeca y en el pectoral. Creo que si mal no me equivoco, Mad Max, creo que contra este,
contra Georgiano, contra Nugo, creo que él se lesionó levemente el pectoral, si mal no me equivoco, plachando. Es que, ¿qué sucede? A veces, muchas veces, de las circunstancias que siempre se entrena muñeca, siempre se entrena bíceps. Pero cuando nosotros estamos haciendo un pulso, independientemente del movimiento, nosotros estamos haciendo una aducción, que es pectoral. Independientemente del movimiento que sea. Y de que te lleven para acá, el pectoral trata de jalar el brazo hacia adentro. A pesar de que esté en esta posición. El pectoral también trabaja. El dorsal, cuando vas a Claro. hacer un back pressure, también. Entonces no es simplemente nada más, o sea, que a veces se entrena esto, se entrena lo otro, o que nada más es muñeca, ¿no? Todas esas estructuras sufren. Y dependiendo de la técnica y como tú la sepas usar, también sufren. Y en este caso, hablando que estamos hablando de esta técnica prohibida, y con respecto, que todo el mundo lo hace, pero vamos a hablar igual, el King Move, ¿qué tipo de lesiones pueden existir? Porque, por ejemplo, cuando yo hablaba con Portela con respecto al estudio, etcétera, que muchos chicos quieren hacer dicha técnica, que es una técnica bastante delicada, ¿qué tipo de lesiones pudiera tener la persona si no, obviamente no sabe aplicarla? Por ejemplo, si es el equipo de Michael Todd, Ujú. pudiera ser más que todo lesión en el tríceps, Ok. por el excéntrico él dice en uno de los estudios que yo coloqué en el post, que si no me equivoco era de Honk, que él habla de que las posiciones perdidas, ya cuando contra alguien que va ganando, quien sufre más es el de la posición perdida. Y obviamente es evidente, pero es un 20 hasta un 30% mayor. ¿Qué no quiere decir esto? Que si nosotros tomamos una posición como el Kimmu de Michael Todd, lo que nos quiere dar a entender es que en esa posición de excéntrico, en esa posición mantenida que es isométrica, el tríceps sufre muchísimo, porque el bíceps llega un momento en el que cede, y entonces ¿quién es el que queda? Para mantenerlo el tríceps. Y con respecto al movimiento del mero que es distinto y el de la RAT, El de Devon es muy parecido, pero es más como una fusión entre un top roll y un Kismu, que puede ser también, bueno, ellos saben hacerlo porque ellos son de élite, pero por ejemplo pudiera ser más capacitado a una fractura por torsión. una fractura. Sí, pues ahorita como dice, indicó Iván, que muchos chicos quieren practicar dichas técnicas porque obviamente es una técnica defensiva, y mucho por las redes sociales, como la práctica de Bonarrat, y no saben los riesgos de la misma, entonces esa parte menos que la aclaraste porque es bastante complicado. Ujú. Hay otra técnica que no la conozco mucho, o sea, yo la puse un libro que yo hice, pero que me costó buscarla, no sé si la conoces, que es, que es una de las técnicas supuestamente prohibidas, que se llama kickback, no sé si la conoces. No. No la conoce. No. Tendré que yo buscarla para ver exactamente, porque yo la puse en el libro como explicativo de técnicas prohibidas que la gente no debe practicar. Hice el explicativo, pero no la pude graficar, no la conseguí. Alguien que la explicara exactamente cómo es el tipo de lesión. ¿Okay? Y en este caso, con respecto a una persona que sufre una lesión, una persona normal, que no tenga, digamos, que los recursos para estas bestias, digamos que esa persona, al tener cualquier tipo de fractura o lesión, de la forma natural, cuidados, etcétera, puede volver al ritmo anterior que tenía antes de la lesión. Depende de qué tipo de lesión. Si no es una Como lesión ejemplo, tan grave, si hablamos por ejemplo de una tendón, puedes volver muchísimo más fuerte que antes. y si una fractura espiral, Sí puedes, pero hay que ver qué hizo la fractura. Si no tocó nervio y no hizo nada de daño a nivel neurológico, sí puedes volver. Y también hay que ver el tratamiento, cómo lo hicieron también, porque ese es otro también. claro, si sea daño neurológico, Hay que ver qué tanto afectó. Si es muy grave, es difícilmente que pueda volver a como antes, pues. wow, si es, digamos que será triste para un atleta que sufre este tipo de... Aunque esa lesión, por lo menos, yo jamás la he visto en los profesionales, nunca la he visto en los profesionales. Es sobre todo Bueno, a nivel muscular. Surap tuvo la fractura la otra vez. La fractura humeral creo que fue que tuvo. ¿Quién? Surap. ¿En qué? No, no lo conozco, no. Él, no me acuerdo en qué categoría está, pero él es competitivo, pues. Él tuvo una fractura y él se le cayó la muñeca, que eso fue por afectación del nervio radial. Entonces, pero me sorprende que volvió bien.
Entonces quiere decir que no hubo tanto daño, que tuvo una neuropraxia. Lo más probable es que es apenas que daña el nervio. Claro, porque si sufre, chao. Ok, en este caso, bueno, esta es una pregunta básica, pero ¿qué tan importante es el calentamiento específico antes de tocar la mesa? Más que calentamiento, yo te diría sobrecarga progresiva antes de entrenar. Porque calentamiento es independiente, pues. A la final tú vas a entrar a la mesa. Pero es mejor hacer sobrecarga progresiva que un calentamiento en específico. Ok, y en este caso, sabemos que está, bueno, sobre todo la gente de los super pesados o la gente que es de 100 kilos para arriba, sabemos que eso, ellos obviamente cargan, valga la redundancia, cargas anormales de peso. Eso a nivel, ellos conocen su cuerpo, pero esa constante repetición, ejemplo, vemos ahorita que, por ejemplo, Michael Top hizo un récord de en una semana, algo así, hizo un, creo que de 77, pasó 82. Ese, digamos que ese movimiento repetitivo de cargar fuerzas extremas, eso no va dañando el organismo y sobre todo a personas que ya están cerca de los 50. No necesariamente, por ejemplo, es lo que tú mencionabas al principio. Uh-huh. El músculo no es igual de rápido de adaptación que un tendón. Okay. Y cada persona, bueno, independientemente de lo que usen, hay personas que por genética tienen mucha fuerza, que eso es por la capacidad de reclutar a nivel nervioso. Somos muy eficientes. Pues, no sé si tú has visto personas que son flacas o que no tienen mucha hipertrofia, pero tienen mucha fuerza. Anatoly, sí. Exacto. Ya de por sí, genéticamente, a nivel neurológico, lo que hace es que manda un input de carga. En vez de decirte que agarra, por ejemplo, 5 fibras musculares, en estos casos agarra 25, un ejemplo. Es hipotético. Entonces eres más rápido y eres más fuerte en cuanto a nivel de contracción muscular. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes esto, el músculo no se adapta igual que el tendón. Tú puedes progresar en 2 semanas cargas, pero el tendón todavía no se ha adaptado. Pasó un mes Okay. y ha aumentado 100 kilos y el tendón todavía no se ha adaptado. Entonces se puede adaptar tal vez un mes, mes y medio. A lo que el músculo se puede adaptar tal vez en 2 semanas. Por eso siempre hay que tener precaución de las cargas y de modo como se usan. Y en cuanto a la edad, como son personas que entrenan, no Uh-huh. tiene tantos factores de riesgo, porque tienen mucho tiempo entrenando, pero por la cuestión de lo que usan, sí puede haber riesgo mayor, pero de lesión a nivel de tendón. Y en este caso, yo vi al chico, bueno, ahorita lo busco para enseñártelo. Si en este caso hablamos de personas que obviamente vamos a hablar tipo Levan, que es más grueso, vamos a hablar de un tipo normal, que sea más grueso de estos lados, cerca de la muñeca. Por ejemplo, mi brazo obviamente es flaco, yo mido unos Ujú. 62, 62, 63, 64, 60. Pero esta parte es flaquita. Si una persona, digamos, es más, vamos a decirlo, gruesa, completa, Ujú. y yo tengo estos palitos, no hay más riesgo de que yo sufra una lesión, o no importa si estoy buen, o si yo, ejemplo, o si yo me cuido técnicamente, puedo evitar este tipo de lesión. Por ejemplo, eso lo describió la Universidad de Ortopedia, Ok, no me acuerdo de qué país, que cuál es el riesgo para este tipo de personas, que las personas que tienen, cuando hablamos de genética a nivel estructural más ancho, tienen menos posibilidades de fracturarse que una persona que tiene un marco estructural más delgado. Entonces, sí influye. En cuanto a fracturas, sí influye ese tipo de genética. O porque a veces muchas personas que tienen un marco estructural más fino, no es que nada más sea por esto, porque a veces se sobreentiende de que, no, tengo mala genética, no necesariamente. Pero en estos casos sí influye el marco estructural. Si es más fino, si es más grueso. okay. Porque a mí me da miedo eso. Bueno, siempre me ha motivado en la práctica. Yo soy competitivo. Y obviamente, como hago contenido de Argüeste y yo no lo practico, es como para decir, mira, yo estoy haciendo y debería practicarlo. Pero repito, a mí me da miedo una fractura de esa porque ya tengo 40 y no es la recuperación, no es igual que una No, persona de 20. sí. No es igual. O sea, aquí te enseño, que es el caso del segundo video que coloqué como prueba, que para que veas que una de las cosas que yo noté en ese video es la estructura del brazo del chico y el brazo del otro sujeto. Ve la lesión. Bueno, ahí parezco yo como un pendejo ahí, pero ya, espera que se repita nuevamente. Ya, espera que se repite porque esto no puedo ponerlo como TikTok que devuelve. Pero ahí se ve que la persona que le rompen el brazo tiene unos palitos a nivel distal
pero es que tengo un largo a nivel distal. Y eso fue lo que yo vi. El otro chico, el que le parte el brazo, se ve más grueso de esa parte del, obviamente, de su cuerpo. Qué largo está todavía. Que se repite nuevamente. A ver. Yo todavía haciéndome publicidad. Y esta, así se puede poner pausa. Ahorita más que se recargue. Okay. A ver. Okay. Ahí. Ahí sí, mira, ahí se le nota. Más cerca. Más cerca. No se nota tanto el otro sujeto, pero ahí es que me ve el bracito. Bueno, es que Sí, depende, es que no es tanto bracito, sino que mira cómo tira la técnica. parten de arriba. Hice una mala técnica. O sea, la practicó mal. Si te das cuenta, tiene el Y ese brazo fue. totalmente abierto. Okay. Y ese fue el factor, obviamente, que Sí, culminó en la catástrofe. porque prácticamente te lleva rotación externa, que te lleva el brazo hacia afuera, y ese es el mecanismo que no le gusta al húmero cuando excedes esa cantidad de fuerza, pues. Cuando excedes el torque del húmero, sucede la fractura. Okay. Y en este caso, más o menos cuánto uno va entendiendo. Repito, yo no soy experto en algo este. Cuando uno va entendiendo las medidas de seguridad para no lesionarte en algo. Ya cuando estás directamente en mesa, ¿cuánto tiempo menos? Claro, depende de la inteligencia de la persona, obviamente, del conocimiento, pero cuánto más o menos uno va entendiendo qué debes hacer y qué no debes hacer para cuidarte de una lesión. En cuanto a técnica, Ajá. independientemente del deporte, aunque el pulso es un poquito complicado, en cuanto a técnica, pudiera ser, se describe que entre 3 a 6 meses para 3 meses para adaptación neurológica, o sea, que tú entiendas cómo es el movimiento. De 6 meses adelante ya es adaptación neuromuscular. Perfecto. Está bien por ahí. Ok, mientras tanto, las personas que están conectadas, por favor denle me gusta y vamos a repetirlo varias veces para que la gente conozca tu perfil. Díctanos, por favor, tu perfil de Instagram y de TikTok.